Excelente, jóvenes, hemos llegado al final, a lo que efectivamente se va a ver en mi informe final. Luego yo de hacer el instrumento, aplicarlo, recolectar todos esos datos cualitativos que normalmente son bastante abundantes, organizarlos en el preanálisis, codificarlos con temas sobresalientes o emergentes y hacer las categorías de análisis. Ahí empiezo, ahora sí, a hacer mi capítulo de análisis, mi capítulo 4, que es precisamente el que voy a mostrar en mi informe final. Nada de lo que hemos hecho antes se muestra, se guarda, se anexa, nada de eso. Eso es trabajo del equipo investigador que no se muestra en el informe final. Como hemos hablado en otras ocasiones, el esquema para hacer un análisis va a depender muchísimo de la investigación, en especial del método, ¿verdad? En este caso, como es un método fenomenológico, si ustedes ven, va directamente relacionado con los propósitos. Si fuera un estudio de caso, que no es esta investigación eso, tendría que venir por caso cada uno de los análisis, ¿verdad? Este no es el objetivo, no es el método de esta investigación. Hay 16 casos, pero como el método es fenomenológico, es decir, es entender la experiencia de las personas participantes, en este caso, en el fenómeno de la adaptación universitaria, no lo hacemos por casos, sino lo hacemos todo en conjunto, ¿ok? Y todo en conjunto, además por categoría. Entonces, el esquema de este eh, análisis va a ser las categorías de análisis, que normalmente es así, es como el primer subcapítulo, no importa el método. Y en este caso, segundo subcapítulo serían los componentes personales del proceso de la adaptación universitaria, que es el primer propósito. Luego, todas las competencias, todas las categorías de análisis construidas que corresponden a ese tema a explorar. Luego seguimos redes de apoyos presentes en el proceso de adaptación universitaria, que es el segundo tema a explorar, o sea, está relacionado con el segundo propósito. Y las categorías de ese propósito. Terminamos con interpretación del proceso de adaptación universitaria, ¿verdad? Entonces yo primero explico las categorías, luego explico cada propósito específico y luego tengo que hacer un análisis uniendo todos los propósitos para darle respuesta al propósito general. Muy importante, vean que los títulos no dicen análisis y descripción del primer tema a explorar, dicen el nombre del tema a explorar, ¿verdad? Cuando uno explica la estructura es para que ustedes entiendan que de una vez, en este caso, por ejemplo, se va a hacer el análisis y la descripción en conjunto. Ok, entendiendo la estructura de esta investigación, que como les digo, puede ser diferente para cada investigación, sobre todo si el método es estudio de caso, debería de ir caso por caso. Y también depende del tipo de caso, ¿verdad? A veces la gente hace casos tipo, entonces el caso no es la persona participante, sino es la persona participante. Por ejemplo, en el caso de esta investigación lo podríamos hacer las personas con rendimiento académico alto, las personas con rendimiento académico bajo, por ejemplo, y esos serían los casos. Pero eso sí, fuera estudio de caso. En esta investigación es de método fenomenológico, entonces no nos interesa la experiencia de cada persona, nos interesa comprender el fenómeno de adaptación universitaria. Ok, entonces yo aquí ya tengo, tomando en cuenta esta estructura, aquí ya tengo para el informe final. Vean que hasta cambia el formato. ¿Por qué? Porque yo me tengo que regir con el formato de la guía. Muy bien, entonces empiezo con las categorías de análisis, hago una introducción, siempre es importante, y voy directamente a explicar la definición que ya nosotros lo habíamos construido, nada más es de volcarla aquí en el capítulo de análisis. Entonces digo, bueno, en cuanto al tema explorar componentes internos del proceso de adaptación universitaria, se construyeron las siguientes categorías. Y viene la categoría y su definición.
En este caso vienen viñetas, pero lo más común es que venga redactado como párrafos, ¿verdad? Viene lo que ya leímos anteriormente, ¿verdad? Cada categoría, su definición. Y luego termina diciendo, por último, las categorías de análisis construidas para tener explorar redes de apoyo en el proceso de adaptación universitaria fueron las siguientes. Y vienen las categorías como tal. El último párrafo, de hecho, habla... este es de esta categoría. El último párrafo me habla de, ok, por medio de estas 10 categorías de análisis, o sea, me va a introducir lo que sigue. Se pretende realizar un análisis fenomenológico de la experiencia de adaptación universitaria de estas 16 personas estudiantes que continuaron estudiando luego de su primer año universitario a pesar de tener una autorregulación media al entrar a la universidad. Primero se hará un análisis de componentes internos del estudiantado. Ven, me explica qué va a pasar. Luego se revisarán las redes de apoyo con las que se contaron y para cerrar se hará una interpretación general del proceso de adaptación de las personas participantes. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el siguiente capítulo? Aquí está en la estructura, ¿verdad? El primer tema, explorar. Hago una pequeña introducción y de una voy con la unidad temática, con la categoría de análisis que viene obviamente de unidades temáticas, pero con la primera categoría de análisis que hice. Como ya vimos, lo que se hace es presentar los datos, describirlos con las citas etnográficas, y aquí hubiera observaciones, pues con la descripción que vimos, o si hubiera grupos focales, ¿verdad? Lo voy ordenando, normalmente en orden cronológico. Si tengo varios instrumentos, bueno, lo primero que apliqué, lo segundo, lo tercero. En este caso, que solo se aplicó entrevistas, vean que dice, el aterrizaje a la universidad es una experiencia emocionante, pero ambivalente. Los relatos de los estudiantes describen un torbellino de sentimientos que oscilan entre la emoción y la ansiedad. Por un lado, existe una alta expectativa y alegría por iniciar esta etapa deseada, como lo expresa la persona informante 337. Empecé como con ánimos muy altos, como que tenía muchas ganas de empezar la U. ¿Ven? Entonces, yo hago una descripción de lo que se encontró y lo apoyo con una cita etnográfica. Sigue la descripción diciendo, sin embargo, esta emoción convive con una profunda sensación de nerviosismo y confusión y miedo ante lo desconocido. La persona 685 lo describe como una mezcla de sentimientos, porque asustado, pero todo era completamente nuevo, universidad, carrera, personas, pero también un poco emocionada porque sí estaba en la carrera que quiero. Ven en este ejemplo, bueno, estas son las citas etnográficas que se hacen con este formato y yo las puedo cortar para enfatizar lo que quiero en la descripción de los datos. Sí, ok, ya yo describí los datos, ¿verdad? Y tengo que empezar un poquito el análisis. Entonces yo digo, esta dualidad es una constante. El miedo a no encajar socialmente o la ansiedad ante una nueva independencia son comunes, especialmente para quienes se mudan de un lugar de origen. Experiencia que vivió la persona informante. Y aquí dice, bueno, aquí viene la cita. Entonces dice, investigaciones confirman que la adaptación personal emocional es un área de dificultad significativa para un porcentaje considerable del estudiantado universitario. Y eso es una paráfrasis, aquí está citado. Entonces sigo yo con mi análisis. El fracaso académico, como perder una materia, puede ser chocante emocionalmente, demostrando cómo el rendimiento se entrelaza directamente con el bienestar subjetivo. ¿Okay? Ven que entonces yo describo lo que se encontró, lo argumento con una cita etnográfica y luego hago mi análisis profesional, ojalá unido o argumentado con teoría, que puede ser por medio de una paráfrasis como está acá, o puede ser una cita, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay otra cosa, dice, a pesar de las dificultades que impulsan a los estudiantes a persistir, la motivación emerge como un factor crucial. Se observa una fuerte presencia de motivación intrínseca definida como el deseo de realizar una actividad por la simple satisfacción de hacerla. Y ahí está la cita, ¿verdad? Y sigue el análisis profesional. Esto se manifiesta en el amor por la disciplina elegida, tal y como lo expresó la persona informante, y agrego, ¿verdad? Esta pasión por el área de estudio es un motor poderoso que sostiene al estudiante en momentos de duda.
eso es análisis de una persona orientadora, ¿verdad? Que yo después, como les digo, la puedo fortalecer con una cita, ya sea parafraseada o textual. Esto mismo que acabamos de ver aquí, esto es un pequeño resumen, pero es para que nos sirva de ejemplo. Lo hacemos con cada una de las categorías, tal y como viene en esta estructura. Y al final, normalmente a nivel cualitativo, yo hago una figura que me explique o que me resuma todo ese análisis descriptivo que hice. En este caso es un esquema, pero bueno, puede ser una matriz, ¿verdad? O puede ser otro tipo de figura. En este caso es un esquema. Entonces, ustedes ven, vamos a ver si lo podemos hacer más grande. Este esquema es sobre la experiencia de los componentes personales de la adaptación universitaria. O sea, es un esquema del primer propósito. Y lo que hace es explicar qué se encontró. Entonces se dice, bueno, el punto de partida es el primer cuatrimestre. En cuanto a la vivencia emocional, vean que eso está por categorías. Pero si ustedes ven estos 3 cuadritos, pues son las unidades temáticas de este tema a explorar. Este primer cuadro es el de factores personales, este es de factores académicos y este es de factor vocacional. Entonces dice, punto de partida, primer cuatrimestre, la vivencia emocional, que es una de las categorías, predomina la ambivalencia, enfrentamiento de desafíos, problemas de estrés y hábitos de autocuidado. Siguiente factor, autonomía y estrategia. Se aplica lo aprendido en secundaria y se tiñe de procrastinación. Exigencia académica se percibe abrumadora. Identidad profesional, se reafirma la lección pero con angustia. Y luego dice, de acuerdo al análisis, que hay un proceso de transformación a lo largo de ese primer año donde la vivencia emocional tiene mayor confianza en cuanto al enfrentamiento de desafíos, desarrolla estrategias de manejo del estrés y rutinas saludables, autonomía y estrategia, desarrollo de métodos de estudios propios, exigencia académica, aplicación de mayor autorregulación, y en lo vocacional la identidad profesional se reafirma a la elección a través de experiencias prácticas y logros y existe proyección a futuro. Estos esquemitas de finales, matrices o bueno, lo que sea que ustedes quieran usar, ayudan muchísimo a resumir lo que ustedes analizaron, ojalá de manera profunda, ¿verdad? Y al final, estos esquemas son los que ustedes les van a ayudar para hacer las conclusiones. Entonces es súper importante que tengamos este tipo de tratamiento de la información. Muy bien, entonces yo hago esto mismo, este es del primer propósito. Tengo que hacer lo mismo que ya vimos, pero para el segundo propósito, ¿verdad? Por categoría, lo escribo, lo analizo. Y lo último que yo tengo que hacer es una interpretación del proceso de adaptación universitaria, ¿verdad? Aquí respondo el objetivo general. Normalmente en este punto ya yo no uso citas, ¿verdad? De hecho, alguna gente dice que incluso en los capítulos anteriores no es necesario usar citas porque está el marco referencial, pero bueno, a mí sí me gusta que lo argumenten con teoría. Pero ya para este punto, para la interpretación del proceso de adaptación universitaria, ya del todo no se usa. En los capítulos anteriores, pues la argumentación es importante, ojalá parafraseada, pero siempre es importante. Acá ya no se usa tanto. Entonces, vean lo que se hace. Bueno, un pequeño párrafo de introducción, ¿verdad? Que me resume un poquito. Dice, la adaptación a la vida universitaria a la luz de las experiencias de los estudiantes de LSI Veritas se revela como un proceso complejo, dinámico y multidimensional. No es una transición lineal, sino un viaje fenomenológico marcado por la interacción constante entre el mundo interno del estudiante y el ecosistema de relaciones que lo rodea. Aquí tengo un primer párrafo introductorio que me hace un resumen. Luego voy a hacer un resumen, pero por propósito. Entonces, si ven, por ejemplo, estos 3 párrafos están relacionados al primer propósito y estos 2 párrafos están relacionados al segundo propósito. Entonces vean, no hay citas ni nada, pero vean por ejemplo en este primer párrafo. Me dice, al analizar los datos cualitativos de los componentes personales del proceso de adaptación universitaria, se nota que la adaptación personal al inicio de la universidad es un proceso multifacético. Los informantes expresan una variedad de sentimientos, del nerviosismo y la timidez y la confusión. El estrés se manifiesta por la carga académica, la desorganización y en algunos casos por situaciones personales, como relaciones inestables o atrasos en la carrera.
La motivación personal es diversa, abarcando desde el interés intrínseco en el arte o el diseño hasta la necesidad de aprobar cursos o el deseo de alcanzar metas profesionales a largo plazo. En cuanto a los hábitos de salud, las personas informantes mencionan dificultades iniciales con el sueño y la organización personal. ¿Ven? Entonces ahí hago un resumen de esa primera unidad temática que son factores personales. Lo mismo, ¿verdad? Para la unidad temática de los factores académicos y la unidad temática de los factores vocacionales. Luego ya me meto un poquito del segundo propósito y entonces hago un resumen de redes de apoyo interpersonales y redes de apoyo institucionales, ¿verdad? ¿De acuerdo con qué? Bueno, con las categorías que había construido. Y termino, ¿verdad? Haciendo un entonces análisis que integre los dos propósitos, es decir, que responda al objetivo general. Desde una perspectiva orientadora se observa que la autorregulación es el eje central del proceso. Los estudiantes con mayor éxito en su adaptación son aquellos que logran desarrollar a menudo, a través de ensayo y error, la capacidad de gestionar sus emociones, organizar su tiempo, establecer hábitos saludables y fundamentalmente construir y sostener su motivación. La transición de una regulación externa, que es muy propio del colegio, a una interna es el principal desafío y el mayor logro del primer año. Las redes de apoyo actúan como el andamiaje que sostiene esta construcción. La familia es la red primaria, proporcionando una seguridad emocional y material que permite al estudiante asumir los riesgos inherentes del cambio. Los pares, con su rol ambivalente, son el principal campo de entrenamiento para las habilidades sociales y de colaboración, mientras que la institución, a través de sus docentes, servicios y ambiente, configura el contexto que puede facilitar o obstaculizar el desarrollo de la autonomía. Vean qué interesante. En los párrafos anteriores hicimos un resumen casi que por unidad temática. Aquí es un resumen, acabamos de hacer un resumen por tema a explorar. Y terminamos con un párrafo casi que es la conclusión que vamos a poner más adelante en el próximo capítulo. Y dice, en conclusión, la permanencia académica no depende de un único factor, sino de la sinergia exitosa entre la resiliencia y la capacidad de la autorregulación del estudiante, sus componentes internos, y la calidad y disponibilidad de sus redes de apoyo. Comprender esta interacción es fundamental para diseñar intervenciones de orientación que no solo se centren en lo académico, sino que aborden al estudiante de manera integral, reconociendo y validando la complejidad de su vivencia en esta etapa crucial de su desarrollo. Y cerramos el análisis. Vean que el análisis entonces es poder explicar lo que yo encontré, sintetizarlo, esta interpretación general. Obviamente tiene que ser desde un análisis profesional, o sea, yo utilizo vocabulario y terminología desde mi disciplina. Y con eso terminamos el capítulo de análisis. Bueno, jóvenes, aquí terminamos este ejemplo. Cualquier cosita, estoy a un mensaje de distancia. Nos hablamos.